La siguiente oradora, que se llama Florencia de la Bombarda, voy a contar, ya quiero aplaudir, apláudela, sí. Voy a contar un poco, una cosita muy chiquitita, de a veces cómo estamos como muy sesgados en la forma en la cual vemos hasta la propia comunidad científica. Bueno, yo conocí a Florencia por la cuenta, Tomátelo Conciencia, al principio de todo, por los vasos, por el merchandising que hacía, después por un montón de cuestiones que tenían que ver con la pandemia, y después la conocí como la debería haber conocido antes, que es que trabaja en neurociencia, que somos casi colegas, que podríamos hablar de 77.000 millones de temas previos a eso, pero a veces las distancias científicas son mucho más amplias y por eso las redes sociales, cuando suman, están buenísimas porque acercan distintos puntos. La charla de Florencia es la de otra vez. La charla de Florencia es alucinante, es una de las mejores charlas que vi en los últimos años, así que disfrútenla. Además de ser una excelente divulgadora y científica, es una persona alucinante, brillante y generosa, así que me pone muy contento que vengas. Gracias. Bueno, qué presión después de esta presentación. Gracias, Fabricio, por haberme invitado y convocado a participar una vez más en Educando al Cerebro. Y la charla que voy a dar hoy, voy a intentar desarmar uno de los grandes mitos que hay en la neurociencia canónica, que sostiene que existen dos clases de cerebros distintos desde el punto de vista anatómico y desde el punto de vista funcional. Por eso se llama muchas veces teoría de los cerebros binarios. Sostiene la existencia de un cerebro. Bueno, ahora voy a tener que aprender a usar esto. De un cerebro masculino, que está acá representado en azul, y un cerebro femenino, que está representado en rosa. Y estos cerebros, el canon describe que son diferentes, pero además complementarios. Y esa complementariedad no es nada ingenua y es bastante tramposa, como vamos a ir viendo a lo largo de la charla, porque en realidad legitima un montón de desigualdades entre hombres y mujeres. Entonces, mi propuesta es ir corriéndonos de este paradigma de los cerebros binarios para darle paso a una nueva manera de interpretar los cerebros, que se llama cerebro en mosaico y que vamos a ver en este ratito de qué se trata. Y ahora... fusionó. Bien, el canon afirma que estos cuerpos que son diferentes, también tienen cerebros diferentes. Es decir, que la diferencia en los genitales se extrapola automáticamente a la diferencia en los cerebros. Y tienen habilidades y capacidades distintas estos cerebros. Cuenta la historia que los cerebros de las mujeres tienen mayores aptitudes verbales, mayor memoria emocional, mayor memoria de reconocimiento facial, más emotividad, empatía, intuición y, por supuesto, instinto maternal. En cambio, los cerebros de los varones tienen mejor procesamiento espacial y motor, mayor agresividad, mayor deseo sexual, mayor conducta arriesgada y exploratoria. Entonces, estos cerebros con características y capacidades distintas van a generar mentes diferentes, un estar y ser y pensar en el mundo distintas, ¿sí? Y generan cerebros y mentes con capacidades, como les adelanté recién, complementarias. Ya la ciencia no va a decir que somos inferiores las mujeres, como no tuvo ningún prurito de afirmar en el siglo XIX. Ahora va a afirmar que somos complementarios. Y esta caricatura lo representa muy bien. Fíjense lo que pone el cerebro de las mujeres. Bebé, charlas, respetos, amor, seguridad y zapatos. Muchos Sex and the City me parece que tuvieron los que pusieron la caricatura. Y el cerebro del señor, sexo, cerveza, sexo, televisión, comida, sexo de nuevo y fútbol, por supuesto. Estos cerebros complementarios, en realidad, van a ir
construyendo el mundo. El mundo va a ser reflejo de lo que está adentro de las cabezas. Lo que está adentro se va a proyectar y va a construir el mundo tal como lo conocemos. Entonces eso explica muchas cosas. Explica, por ejemplo, por qué las mujeres no siguen carreras relacionadas con la matemática, la física, la ingeniería, la computación y los sistemas. Y por qué siguen carreras que están relacionadas con la comunicación, con leer emociones, con la empatía. Porque innatamente nuestros cerebros están mejores preparados para eso. Por eso, ¿cuáles son las profesiones más feminizadas? Somos maestras, enfermeras, médicas y por sobre todo buenas madres. En cambio, el cerebro de los señores, con sus habilidades visoespaciales y esas capacidades matemáticas, van a ser innatamente, biológicamente, esos cerebros van a estar preparados para ser buenos ingenieros y buenos estrategas. Y van a ser incapaces de hacer un montón de otras cosas para las cuales no están preparados biológicamente, como las tareas de cuidado. Entonces, por eso siempre vieron que están como medios distraídos o tienen la cabeza en cualquier lado. Y en el mejor de los casos, nos ayudan y hacen lo que pueden, ¿verdad? Y hay que agradecérselo porque en realidad están haciendo una especie de esfuerzo contra su propia naturaleza, ¿verdad? Y sí. Bueno, ironías aparte, en realidad la trampa de esta complementariedad es que las cosas para las cuales están preparados los cerebros de los varones tienen más jerarquía social que las cosas para las cuales están preparados los cerebros de las mujeres. Valen más en esta sociedad las características que se le atribuyen a los cerebros del varón que las características que se les atribuyen a nuestros cerebros. Hay un índice que mide la potencia y la riqueza de un país midiendo la cantidad de personas que se reciben de la carrera de ingeniería, no midiendo la cantidad de docentes. Por lo tanto, también las remuneraciones van a ser diferentes entre hombres y mujeres debido a esta jerarquización. Entonces, de ingenua la complementariedad no tiene absolutamente nada. Venía bárbaro. ¿Dónde está él? Bueno. La prensa hace eco de estos cánones científicos y generan noticias en los diarios muy conocidos como estos. Por ejemplo, nuevo round en la batalla de los sexos. El cerebro del hombre es más rápido, pero el de la mujer se concentra más. Y eso explica, según un nuevo estudio en Estados Unidos, por qué ellas resolverían varias tareas a la vez y ellos no, por ejemplo. Después, este es un diario de Estados Unidos, dice, la ciencia sobre el cerebro masculino y femenino explica por qué las mujeres no eligen carreras tecnológicas. Otro más. Una vez más, la evidencia científica prueba que hay diferencias significativas entre los cerebros de hombres y mujeres. Y fíjense el dibujito, ¿no? El cerebro del muchacho se hace preguntas, tiene números, resuelve problemas, laberintos, tiene unas conexiones muy intrincadas neuronales, y el cerebro de ella tiene un signo de interrogación, porque siempre muy emotivas somos, siempre. Un solo número, hay que elegir bien cuál tenemos. Y las conexiones neuronales son más bien un plumero, básicamente. Pero bueno. La divulgación científica también contribuyó a desparramar esta teoría de los cerebros rosas y azules. Este libro fue muy famoso en los 90, Los hombres son de Marte y las mujeres de Venus. ¿Alguno lo leyó o alguna? ¿No lo leyeron? ¡Qué suerte tuvieron! No se perdieron mucho, pero vendió, acá está chiquitito, 50 millones de ejemplares. 50 millones de personas leyeron que los hombres leen mejor los mapas y las mujeres leemos mejor las emociones, porque es un poco va el libro. Se hizo un remake en los 2000 que se llamaba El cerebro de la mujer. Hay una película en Netflix que se llama Cerebro femenino que es basado en este libro. Fíjense que acá pone un cable módem, ¿no? Nosotras siempre charlando. La comunicación es la expertise de nuestro cerebro. Y después salió El cerebro del hombre, donde el cerebro está representado ahora con una cinta de aluminio, construcción. Ellos construyen, nosotras charlamos.
Y por supuesto tenemos una versión local, Ellas, donde un médico, señor, nos explica cómo es nuestro cerebro, nuestro corazón y como si fuera poco nuestra psicología. Menos mal que están para explicarnos el mundo. Bien. Bueno, ¿qué hacemos con todo esto, con ese canon de la neurociencia tradicional? Bueno, afortunadamente en el 2010 surgió el neurofeminismo, que es un grupo de científicas que se juntaron para hacer de alguna manera cuestionamientos a este canon, interpelarlo y proponer otra nueva forma de ver los cerebros. Y al canon tradicional lo va a bautizar como neurosexista. Bien, por ejemplo, el diálogo de estas dos posturas van a ser los papers. Más que diálogo es la arena de lucha. Van a luchar, se van a encontrar en las publicaciones científicas. Ahí van a discutir. Por ejemplo, este trabajo afirma diferencias sexuales en el cerebro humano adulto. Evidencia de analizar prácticamente más de 5.000 cerebros. Bien, ¿qué es lo que hicieron estos señores en este trabajo? Agarraron varias regiones de la corteza cerebral y midieron su volumen metiendo a las personas en un resonador. Entonces, eligen, por ejemplo, esta corteza, miden el volumen en todos los señores y sacan un promedio. Vuelven a la misma corteza, miden en todas las señoras esa corteza y sacan un promedio. Y después comparan los promedios. Si el promedio de los varones es más grande, si el volumen de esa corteza es más grande en promedio que el volumen de las mujeres, van a pintar la corteza en azul. Y si es al revés, si el promedio de las mujeres es mayor al promedio de los hombres, la van a pintar en rosa. Y después agarran otra corteza y hacen exactamente lo mismo. ¿Se entendió? Buenísimo. El resultado fue este. Todas las cortezas son azules. Es decir, el cerebro del varón tiene mayor volumen en las cortezas. Y ese mayor volumen podrá significar, quizás si lo deslizan, un mayor dominio de las funciones a las cuales están asociadas esas cortezas. Tremendo. El neurofeminismo, cuando sale el paper, empieza a mandar cartas a los editores diciendo que, por favor, hagan una corrección por tamaño. Porque obviamente, y parece obvio, el cerebro del varón, ya sabíamos desde el siglo XIX, que es más grande. Entonces, obviamente va a tener cortezas de mayor volumen, porque es más grande. Y son más grandes el corazón, y es más grande el hígado, y por eso nos van a detoxificar mejor que nuestro hígado. Por favor, corrijan por tamaño. Agarren el volumen de cada corteza y divídanlo por el tamaño de ese cerebro. Y lo hicieron. Y miren lo que pasó. Chau, diferencias. No hay diferencias. Prácticamente no hay. Estas son las diferencias que justifican este supuesto título, que son casi inexistentes las diferencias. El título no lo cambiaron. Y si uno googlea y busca en literatura científica, va a aparecer como uno de los papers que prueba que hay diferencias en el cerebro humano. Pero estamos hablando de esto, básicamente. Son medios tramposos los títulos de los papers, como de los diarios, básicamente. Bien, el neurofeminismo no solo criticó, soy mi auto-spoiler, fuera. Bueno. Bueno, el neurofeminismo no solo criticó, se pusieron a hacer experimentos. Y una científica en Israel, Daphna Joel, agarró también, decidió medir lo mismo que habían medido los anteriores. Agarrar a las personas, ponerlas en un resonador y medir los volúmenes de las cortezas. Pero esta vez dijo, vamos a interpretar los datos de otra manera. Perdónenme ahora por ahí un poquito el tecnicismo, pero vale la pena porque entonces van a poder realmente comprender qué significa el paradigma de los cerebros en mosaico. Lo que hizo Daphna Joel fue agarrar una persona y en vez de medirle la misma corteza a todas las personas, agarró a una persona y le midió todas las cortezas a una persona. Entonces está el individuo 1 y estas columnas son las cortezas. Y le midió el volumen de todas las cortezas al individuo 1. Después agarró el 2 y le midió todas las cortezas del individuo 2. No hizo promedios. Después, agarró muchos más hombres, ¿no? Pero también agarró mujeres, la señora 3. Y a la señora 3 le midió todas las cortezas y las puso acá en las filas. Y lo mismo con la señora 4. Es decir, en las columnas tiene las cortezas y en las filas están las personas. ¿Sí? Entonces después dijo,
Vamos a agarrar, por ejemplo, acá la corteza frontal, esta que está acá, que contaba Pedro que los marcianos es enorme, ¿sí? Agarran la corteza frontal y plotean, digamos, grafican todos los valores de la corteza frontal y van a tener, por ejemplo, un gráfico así, una campana. Y van a decir, bueno, la vamos a dividir en 3 partes. Los valores que caigan acá, que van a ser los más grandes, como se supone que los hombres tienen las cortezas de mayor tamaño, los vamos a pintar de celeste al valor. Por ejemplo, este que era 0,37, caía por acá, lo pinto de celeste, chingui chingui. Los valores que caen en la mitad, blancos. O sea, 0,34 lo dejo en blanco. Y los valores que son pequeños, que caen acá, como las cortezas pequeñas serán las de las mujeres, los vamos a pintar en rosa. Entonces lo pintan 0,23 en rosa. Y eso lo van a hacer con todas las columnas. Van a ir viendo si son cortezas grandes, las pintan en azul, si son chicas en rosa y si son intermedias en blanco. ¿Está bien? Y ahora sí, ¿qué obtuvieron? Bien, fíjense. Cada fila de acá, cada columnita es una de las cortezas. Y cada fila, cada liñita de esto es el cerebro de una persona. Fíjense qué pasó. Por ejemplo, se dieron cuenta, a mirar rápidamente así, que los cerebros de las mujeres no son todos rosas. Es el grupo de las mujeres. Los cerebros de los varones no son todos celestes. Por ejemplo, agarramos, no sé, esta señora de acá. Tiene una corteza grande, 2 cortezas intermedia, rosa, chica, ¿no? Intermedia. Esta tiene intermedia, azul, rosa, perdón, blanca, rosa. Pues paro ahí, no le voy a leer todos. Entonces, en realidad, los cerebros no son así y así, son así. Cada corteza es independiente de la de al lado y puede ser grande, chica, intermedia. Y a estos cerebros que son en parches, donde cada una corteza es independiente de la otra, se los llamó cerebros en mosaico. Y esto se pudo ver y se pudo entender porque se animaron estas mujeres a ver los resultados, a interpretarlos y mirar los mismos resultados que antes de forma distinta. Nos centramos en la individualidad y si nos centramos en la individualidad, no nos vamos a perder la variabilidad intrínseca de cada ser humano. Y ahí nos dimos cuenta que todos realmente son distintos. Si se fijan, esos cerebros, todos rosas y todos celestes, existen muy poco. Yo porque ya me los sé de memoria, pero bueno, acá tenemos una señora que es toda rosa y por acá hay un señor todo azul. Pero son muy pocos, alrededor del 4%. Eso quiere decir que esos cerebros con los cuales nos compararon a todas y a todos, en la práctica no existen. No hay 2 versiones de Homo sapiens distintos. Cada uno es la propia versión de sí mismo en realidad. ¿Y esto cómo es posible que cada uno realmente seamos tan distintos? Y esto es posible porque nuestros cerebros están en construcción y cuando nacen están sin terminar. Nuestro cerebro crece mucho más lentamente que nuestro cuerpo. Y cuando nacemos somos los más indefensos de los mamíferos. Porque nuestro cerebro está incompleto, le falta terminar. Cuando digo que le falta terminar, no estoy diciendo que solo tiene que crecer de tamaño. Estoy diciendo que le falta hacerse. Falta realmente terminar. Y este trabajo lo muestra hermosamente. Lo que hacen es agarran un macaco, que es este monito de acá, un chimpancé, y algunos sapiens. Los meten en el resonador desde los 6 meses hasta la pubertad, siempre al mismo animal. Y van a medir el volumen total del cerebro, el volumen de la sustancia blanca y el volumen de la gris. Vamos a ver, por ejemplo, qué pasa en la sustancia blanca, que es la parte, por la sustancia blanca corren los axones, que es la parte de las neuronas que comunican una región del cerebro con la otra. Es la conectividad del cerebro. Entonces, fíjense, este es el cerebro del macaco, esta es la sustancia, la arquitectura de la conectividad, la blanca. Cuando nace, cuando llega a la pubertad, prácticamente no hay cambios. El cerebro del macaco está terminado. Nace el macaquito totalmente terminado su cerebro. ¿Qué le pasa al amigo chimpancé? Que es este que está acá. Desde los 6 meses a los 2 años duplica sus conexiones
el volumen de sustancia blanca, sus conexiones neuronales, las duplica. Es un cerebro que también nace incompleto, se va a ir desarrollando. Y el cerebro nuestro, el del Homo sapiens, es esta que está acá. Fíjense qué empinado está esto. Esto significa que de 6 meses a los 2 años, las conexiones aumentaron 10 veces. Nuestro cerebro está en desarrollo y cuando somos chiquitos aumenta esa capacidad de conectividad. Y esas conexiones no están predeterminadas, no están fijas. Algunas sí, por ejemplo, el sistema motor está fija, pero, por ejemplo, otras que van a relacionar, por ejemplo, las cortezas de asociación y muchas otras, no están fijas. Nuestros cerebros no se terminan en el útero, se terminan en el mundo. Y este aumento de la conectividad de la sustancia blanca va acompañado con un aumento también de lo que llamamos sinapsis. La sinapsis es un espacio muy chiquito que hay entre 2 neuronas y en ese espacio va a existir la comunicación. Como pueden ver, bueno, en el dibujito cuanto más enmarañado esté todo significa que hay más sinapsis. Entonces, como ven, desde que nacen hasta los 2 años aumentan muchísimo las sinapsis, aumenta un montón. El cerebro se conecta enormemente, pero a partir de los 2 años hasta los 6, ven que va raleándose estas conexiones. De hecho, se podan y el fenómeno se llama poda sináptica. Pero esta poda no es al azar, de ninguna manera, va a seguir ciertas reglas. Las reglas son estas que están acá. Las células que disparan juntas van a formar circuitos y van a permanecer juntas. Van a circuitear juntas. Hacen juntas un cableado, formando un circuito. Y la segunda regla es use it or lose it. ¿Qué significa? Lo que usamos se queda. Esas sinapsis se van a quedar. Y las que dejamos de usar, esos circuitos que no vamos a usar, se van a perder. Entonces, esto explica por qué las cortezas, algunas cortezas nos quedan de más volumen, otras cortezas nos quedan de menor volumen, algunas cortezas quedan de valor intermedio. La poda sináptica es distinta en cada una de las cortezas según lo que se use, se desuse y las conectividades que hayamos generado. Bueno, bien. Afortunadamente, hace 20 años, la neurociencia nos regaló la idea de la plasticidad. ¿Sí? El cerebro humano no solo crece durante el desarrollo, sino que sigue cambiando, es plástico durante prácticamente toda nuestra vida. Y va a cambiar según nuestros hábitos, según nuestras prácticas y también según nuestra edad. El cerebro cambia el número de conexiones, cambia la velocidad de conducción, cambia el número de sinapsis, la fuerza de la sinapsis, cambian muchísimas cosas. Y hay ejemplos muy inquietantes, ¿no? Por ejemplo, este es muy conocido, que es el de los taxistas de Londres. Parece que Londres es un laberinto y que el examen para conducir, sacar la licencia, tenés que aprenderte todo Londres de memoria en tu cabeza. Entonces, pusieron en el resonador a varios taxistas que habían aprobado y vieron que el hipocampo, que es una región del cerebro que tiene que ver con la memoria espacial, aumentó de tamaño. Y los tipos, mientras son taxistas, tienen el hipocampo agrandado. Cuando se jubilan y se van a la casa, el hipocampo disminuye. ¿Sí? Esto es un ejemplo tremendo de plasticidad. El otro es los pianistas. Tienen una velocidad de conducción entre hemisferios y de conexión de manos, oídos, cerebro enorme, tremendamente rápido. Por ejemplo, y mi cerebro, ¿no? Y el de cualquier varón que no toque el piano van a ser probablemente mucho más similares que el mío y el de esa señora, aunque las dos seamos mujeres, porque ella tocó el piano toda la vida y yo no. ¿Sí? O sea, la plasticidad va a depender de la experiencia. Y lo mismo va a pasar con los malabaristas. Les crecen cosas, regiones del cerebro que tienen que ver con esa coordinación visomotora que a una persona que no se dedica a eso no les crece. Entonces, los cerebros van a cambiar según las experiencias que tengan. No existen capacidades innatas
que determinen que existe la esencia de un cerebro masculino o la esencia de un cerebro femenino. Nuestros cerebros hablan más de las experiencias que han vivido que en realidad de los genitales de los dueños, ¿sí? Y esto es gracias a la plasticidad y a la biología del desarrollo. El mundo se va incorporando en el cerebro mientras el cerebro madura. Y esto es un extraordinario paper que a mí me dejó boquiabierta cuando lo leí. A un grupo de personas le presentan un dilema moral, ¿no? Y los meten en un resonador y ven qué regiones del cerebro se activan cuando resuelven ese dilema moral. Bien, ¿y qué es lo que ven? Que a un grupo se les prendió esta región, y acá no se ve mucho por la luz, pero a otro grupo se le prendió este. Es decir, hay como dos cerebros diferentes. Entonces, el paradigma, el dogma que va a decir, bueno, si el ser humano, la gran división de los Homo sapiens es en hombres y mujeres, bueno, algunos serán hombres y otros serán mujeres. Pero no. Los de arriba son cristianos y los de abajo no religiosos. O sea, creer o no creer en Dios cambia el funcionamiento de ese cerebro. Increíble. Y después hicieron otro experimento similar con chinos y gente que vive en Estados Unidos, ¿no? Que ponen americanos. Bien. Entonces, ¿qué es lo que le dicen? Bueno, les dan una lista de adjetivos y les dicen, de todos esos adjetivos, piensen con cuáles adjetivos se representan ustedes. Entonces, lo que ven es que los americanos usan acá la corteza prefrontal para representarse y los chinos también. Es decir, usan la misma corteza para generar una representación de ellos mismos. Y después les dicen, bueno, ahora piensa en tu mamá. Te doy la lista de adjetivos, ¿cuáles de estos adjetivos corresponden a tu madre? Y entonces ven que los americanos usan una parte de la corteza que se llama corteza de la ínsula, y los chinos vuelven a usar la corteza prefrontal. Es decir, que se representan a ellos y a la madre con la misma corteza. No sé, ¿hay algún psicoanalista por acá? ¿Qué quiere decir que usen la misma corteza para representarse a ellos y a la madre? Bueno, en realidad no lo sé yo y no lo sabe nadie. Lo que sí nos está mostrando estos experimentos, que la cultura va a influir en la forma en que usamos los circuitos, cuáles circuitos neuronales usamos para hacer cual o tal cosa. No solo la cultura, sino incluso las prácticas culturales dentro de una misma cultura, como creer o no creer en Dios. Entonces, imagínense si nuestras creencias modifican cómo usamos el cerebro, cómo lo va a modificar el género que nos asignaron al nacer. Nosotros nacemos y nos desarrollamos en un mundo con lenguaje, con expectativas sociales, con deseos familiares. Se dicen cosas de nuestros cuerpos todo el tiempo, que si sos linda, que si sos flaca, que si estás gorda, todo el tiempo hablan de nosotros. Y ahora con estas famosas ecografías, que ya deben ir con la 6D, no sé, nuestros cuerpos son hablados antes de nacer. Se parece, tiene la nariz de mengano, el mentón del tío abuelo de no sé qué. Se habla de nosotros siempre. Y la gran pregunta, cuando uno sale de la primera ecografía, ¿cuál es? ¿Qué es? Yo digo, bueno, ¿qué va a ser? ¿Un sapiens? ¿Seguro? Es de nuestra estirpe. Tiene la historia de nuestra saga evolutiva en los genes. Eso es lo que podemos decir. No podemos decir nada más. Y la pregunta es fortísima. ¿Qué es? Es tremendo si nos ponemos a pensar en sobre qué es. Y a mí me corre un frío por la espalda porque ¿cómo se contesta esa pregunta? Mirando una fotito, la presencia o ausencia de un pene diminuto, decimos, es varón, es mujer. Y a partir de ahí se disparan todos los estereotipos que tenemos, incorporados, aunque no queramos, de manera inconsciente, se ejecutan. Y nuestro género se asigna antes de que respiremos, básicamente. Entonces, en este nuevo paradigma de los cerebros en mosaicos y plásticos, en realidad el cerebro es el que va a reflejar el mundo. El cerebro va a incorporar ese mundo. El mundo se va a cablear dentro del cerebro, se va a hacer circuito en ese cerebro. Por lo tanto, que si encontramos
diferencias biológicas en un cerebro, o sea, en la materia, en la conectividad, esas diferencias de ninguna manera significa que están determinadas, son innatas, fijas y esenciales. Esas diferencias, si las hay, son producto de un mundo encarnado en ese cerebro. Bien, si nuestros cerebros son tan diversos, ¿cómo van a ser nuestro comportamiento? O sea, ¿qué tan puros pueden ser nuestros comportamientos, nuestras mentes, si nuestros cerebros son mosaicos? Digo, ¿existe eso de la mente femenina y la mente masculina? Bueno, Janet Hyde, otra neurofeminista, analizó 124 diferencias conductuales entre hombres y mujeres. Por ejemplo, acá pongo 2, nacidos para pelear, la agresión física, nacidas para charlar, la producción de lenguaje. Entonces, también van a representar los gráficos de otra manera. Basta de medias, basta de promedios. Se hacen estas campanas, donde acá están graficando el nivel de agresión. Acá hay más agresividad, acá hay menos agresividad, y en este eje de acá, el número de personas con estos valores de agresividad. La campana rosa es para las mujeres, la celeste es para los varones. Y fíjense esta región de superposición, esta región oscura, negra, de superposición, lo que significa ahí que todas las personas que caigan acá, que son un montón, van a tener valores de agresividad que son válidos, tanto para mujeres como para hombres, porque puede haber tanto hombres como mujeres que tengan estos niveles de agresividad. Es decir, que el nivel de agresividad para las personas que caigan en esta curva no va a decir absolutamente nada del género de esas personas, porque no voy a poder con una certeza del 100%, decir si son hombres o son mujeres, midiendo la agresividad en estas personas. El coeficiente de superposición es 72%. De 100 personas, 70, midiendo qué tan agresivos son, no voy a poder saber con certeza si son hombres o son mujeres. Y lo mismo pasa con la producción del lenguaje. Hay un 86-87% de superposición, enorme. Así que eso de que nosotras somos las que charlamos nada más, no es tan cierto. Bueno, esperen, está. Bueno, ¿quiere volver acá? Acá está. No le voy a mostrar las 124, pero le mostré algunas para que tengan una idea, ¿no? Ternura, por ejemplo. O sea, hay un montón, superposición del 88%. Habilidades matemáticas, eso de que los varones tienen un cerebro más matemático. Fíjense, hay 93% de superposición. Y así puedo seguir toda la mañana. Es decir, que en realidad somos más similares que diferentes. Y probablemente también seamos mosaicos. Es decir, yo puedo ser acá, no sé, caer en ternura en mujer, en percepción espacial en el negro y en habilidades matemáticas acá, por ejemplo, en la campana azul. ¿Sí? Que esto un poco lo va a probar Daphna Joel, vuelve a probarlo, y mide 7 características muy extremas, muy estereotipadas. A propósito, va a forzar el sistema. Por ejemplo, la preocupación por el peso, la autoestima, la comunicación con las madres, videojuegos, consumo de pornografía, práctica de deportes e implicación en las tareas domésticas. Entonces, le va a asignar a los estereotipos masculinos el color azul y a los femeninos el rosa, y la intensidad del color va a tener que ver con la intensidad de la práctica. Por ejemplo, fácil, consumo de pornografía, azul. Muy azul, mucho consumo, blanco, no hay consumo. Preocupación por el peso, que es un estereotipo, bueno, estamos generalmente más preocupadas nosotros que los varones por el peso, es rosa, muy preocupadas, blanco, no, sin preocupación. Fíjense, estas son mujeres, estos son hombres. De nuevo, el mosaico. ¿Sí? Las columnas son esas 7 características que leí. Nuevamente, somos mosaicos. No hay una mente masculina y una mente femenina, o comportamientos de mujer y comportamientos de varón. Para terminar, entonces, en este modelo binario
Los genes van a determinar, bueno, las gónadas, los testículos y los ovarios. Esto van a liberar hormonas y las hormonas van a generar un cerebro femenino que es social y emocional y un cerebro masculino que es racional y productivo. Y esto va a generar una sociedad patriarcal y con desigualdades de género. En cambio, la propuesta del modelo en mosaico va a integrar una danza entre genes, epigenética, hormonas, lenguaje y sobre todo experiencias que se van a ir interrelacionando entre sí para dar origen a que cada región del cerebro responda distinto y generar un cerebro en mosaico. Y este cerebro en mosaico implica una sociedad más justa, más inclusiva, más igualitaria y por sobre todas las cosas mucho más diversas. No hay un cerebro de mujer, no hay un cerebro de varón, pero tampoco hay un cerebro cis, tampoco hay un cerebro trans, tampoco hay un cerebro heterosexual y tampoco hay un cerebro homosexual. Cada uno es la propia versión de sí mismo. Muchas gracias. Bueno, gracias por la invitación.